¿Habéis experimentado alguna vez la súbita, desoladora, brutal pérdida de un ser querido? Sin duda habréis experimentado algo semejante a una desaparición del sol detrás de las nubes, para no reaparecer nunca más en vuestro cielo. La pérdida de un ser querido es sin duda algo trágico. Trágico para quien lo experimenta, y también para el que se nos ha ido, si nos empeñamos en hacer cavilaciones innecesarias. Trataremos de estas cosas, generalmente consideradas tan tristes y penosas, en el curso de esta lección. Mas, si considerásemos las cosas como debiéramos, nos daríamos cuenta de que la muerte no constituye un tiempo para llorar, ni en realidad para entregarnos a la tristeza. Consideremos, ante todo, lo que sucede cuando una persona querida ha pasado de esta vida hacia un grado superior, que los hombres de la tierra llaman muerte. Seguimos por nuestro camino normal, tal vez sin ninguna preocupación ni estorbo. De pronto, como un rayo en día sereno, nos enterarnos de que esta persona por nosotros querida ya no se halla entre nosotros. Inmediatamente se nos altera el pulso, por los conductos lacrimales corren lágrimas para aminorar nuestra tensión interna. Tenemos la sensación de que ya no veremos los brillantes colores que nos son tan caros, y a su vez, todo parece sombrío, triste y como si un brillante día de verano se hubiese convertido súbitamente en un día invernal con los cielos pesantes y aplastados. Una vez más nos dirigimos hacia nuestros viejos amigos los electrones, porque cuando estamos oprimidos por la tristeza, el voltaje generado por nuestros cerebros se altera, puede mudar la dirección de su corriente de forma que, si nos parecía el mundo como mirando a través de unos cristales color de rosa, después de haber recibido las tristes noticias lo vemos todo a través de unos lentes que lo hacen todo 233 negro, deprimente. Es esta una función fisiológica natural en el plano mundano, pero, en el plano astral estarnos deprimidos también por el terrible esfuerzo de arranque que nuestro propio astral tiene que realizar al intentar ascender hasta allá para saludar al recién llegado a lo que es, después de todo, la vida más alta, la más feliz. Es, naturalmente, muy triste que un querido amigo se nos haya ido a lejanas tierras, mas, sobre la tierra, nos consolamos pensando que podemos siempre mandarle una carta, o un cablegrama, o llamarlo por teléfono. Lo que se llama la muerte, en cambio, parece no dejarnos ningún modo de comunicarnos con el difunto. ¿Pensáis que el difunto está fuera de nuestro alcance? Pues estáis grande y felizmente equivocados. Hemos explicado que varios hombres de ciencia, en los grandes centros científicos del mundo, se ocupan presentemente en la construcción de un instrumento que nos ponga en comunicación con lo que se llama los espíritus desencarnados. No se trata de ningún cuento de las hadas, de imaginaciones fantásticas, sino de un conjunto de informaciones que han corrido durante un gran número de años, y según las últimas informaciones científicas, existe alguna esperanza de que todos estos ensayos podrán ser pronto de dominio público y propiedad de todos los hombres, pero antes de que podamos entrar en contacto con los que se han ido antes que nosotros, podemos hacer mucho para ayudarlos. Cuando una persona fallece, las funciones fisiológicas, es decir, el trabajo de su cuerpo físico, se van haciendo cada vez más lentas hasta su paralización total. Ya hemos visto al comienzo de este curso cómo un cerebro humano solo vive unos minutos privado de oxígeno. El cerebro humano, por consiguiente, es una de las primeras partes del cuerpo que sucumbe cuando morimos. Es obvio el que, una vez muerto la muerte total es completamente inevitable. Vamos a explicar todo el largo proceso que se sigue luego. Después de la muerte del cerebro, los demás órganos, privados de los mandos y de la guía del cerebro, subsisten en la quietud, esto es, les pasa lo que a un motor abandonado por el que lo conduce. El conductor ha cortado la corriente y abandona luego el coche. El mecanismo puede, por inercia, llevar a cabo algún movimiento, pero luego se apaga y se enfría gradualmente. Enfriándose, se escuchan algunos crujidos, producto de la contracción del metal. Lo mismo ocurre con el cuerpo humano que, mientras se desarrolla lo que llamamos el proceso de su disolución, emite algunos sonidos. Por un periodo aproximado de 3 días el cuerpo astral se separa y libera del cuerpo físico de un modo permanente. La cuerda de plata que ya hemos visto cómo ligaba el astral al físico, se deseca gradualmente de una manera muy parecida a lo que sucede con el cordón umbilical de un recién nacido cuando se le corta,
al separar el niño de la madre. Por un espacio de 3 días el astral permanece más o menos en contacto con el cuerpo físico en descomposición. Aquel que muere, experimenta algo como lo que sigue. Está en la cama, tal vez rodeado de parientes y amigos afligidos. De pronto se le abre un bostezo súbito en su garganta y sigue el jadear de la muerte, que se exhala entre los dientes. El corazón se acelera un momento, se hace lento, vacila y se detiene, para siempre. El cuerpo experimenta varios temblores, se va enfriando gradualmente, pero, en el instante mismo de la muerte, un clarividente puede ver una forma de sombra emergiendo de su vehículo físico y flotar hacia arriba como una niebla plateada, poniéndose directamente sobre la cabeza del cuerpo difunto. Dentro del periodo de los 3 días siguientes, la cuerda de plata conectando ambas formas se oscurece, y a veces hasta ennegrece en la parte más próxima al cuerpo físico. Produce la impresión de polvo negruzco en la parte que corresponde al cuerpo. Al final, la cuerda cae, libre, y la forma astral puede elevarse para hacer su entrada arriba, en el mundo astral. Antes de hacerlo tiene, no obstante, que mirar hacia abajo para ver el cuerpo que acostumbraba habitar. Muchas veces, la forma astral acompañará al ataúd hasta el cementerio y será testigo de las ceremonias fúnebres. En ello no hay ni dolor ni repulsión, ni trastorno alguno causado por estas circunstancias, ya que el astral, en el caso de personas no preparadas por ningún conocimiento por el estilo de los que se hallan en este curso, se encuentra en un estado de semichoque. Sigue al cuerpo en su ataúd, como una corneta al pequeño que está al otro cabo de la cuerda, o como el globo al que lo lleva del otro cabo de la maroma, para que no se escape. Súbitamente, sin embargo, esta cuerda de plata ya no de plata desaparece y entonces nuestro cuerpo astral es libre de irse remontando y preparándose para su segunda muerte. Hasta es completa y absolutamente libre de dolor. Antes de la segunda muerte, el individuo tiene que ir a la sala de las memorias y ver cuánto le ocurrió en su vida. Nadie es juzgado por nadie más que su propia persona. No hay mayor juez, ni más severo, que uno mismo para consigo. Cuando el individuo se ha despojado de sus pequeñas vanidades, de todos los falsos valores que le eran caros sobre la tierra, encontrará que, pese a todo el dinero que ha dejado atrás y a todos los valores que le fueron queridos sobre la tierra, es, bien mirado, muy poca cosa. En muchísimos casos el más humilde y pobre de dinero es quien obtiene el más satisfactorio y alto de los conceptos de sí mismo. Después de haberse visto a sí mismo en la sala de las memorias, entonces el individuo se encamina hacia la parte del otro mundo que le parece más adecuada. No irá al infierno, el infierno lo hemos ya dicho se halla sobre esta tierra, nuestra escuela de formación. Puede ser que alguno de los lectores esté al corriente de que en los países del este, grandes místicos y grandes maestros nadie permite que su verdadero nombre sea conocido, ya que en los nombres de las personas reside un gran poder, y si pueden ser llamadas por sus propios nombres, bajo la correcta vibración de los mismos, aquella persona puede verse arrastrada irresistiblemente a mirar hacia la tierra. En algunas partes del este y en algunas del oeste, Dios es conocido como aquel cuyo nombre no puede ser pronunciado. La causa es que si todo el mundo se ponía a invocar a Dios, entonces el Altísimo se vería literalmente agobiado. Varios maestros adoptan un nombre que no es el suyo propio y que difiere mucho de su pronunciación, dado que los nombres, recordémoslo, consisten en vibraciones de notas y armónicos, y si alguien se ve llamado por lo que es su propia combinación armónica de vibraciones, puede verse distraído grandemente de toda tarea que esté llevando a cabo en los momentos en que es llamado en esta forma. El entristecerse indebidamente por quienes han pasado de esta vida, les da la sensación de sentirse atraídos hacia este mundo. Es un caso muy parecido a lo que le pasa a una persona que se ha caído al agua y que se siente arrastrado al fondo por sus ropas empapadas y calzado pesante. Consideremos de nuevo esa materia de las vibraciones. Porque la vibración es la esencia de la vida sobre este mundo. Y, en realidad, en cualquiera y todos ellos. Todos conocemos, por un ejemplo muy sencillo, el poder de la vibración. Los soldados que marchan marcando el paso tienen que cesar de marcarlo y adoptar el llamado paso de maniobra, eso es, no acompasado sino libre y desordenado al cruzar un puente, aunque se trate de un gran puente.
El puente puede soportar el tráfico mecanizado más pesante, soportará el paso de una columna de tanques armados arrastrándose por él, puede aguantar un enorme peso de locomotoras, y no se desviará ni un punto más de lo que señale el peso de aquellos vehículos. Pero una columna militar marcando el paso hará oscilar y saltar el puente y en cierto momento derrumbarse. Otro ejemplo de vibraciones nos lo proporciona un violinista. Si con su arco hace resonar una determinada nota, causará una vibración en una copa de vino que hará estallar dicha copa con un fuerte ruido. Los soldados ilustran uno de los extremos de lo que decimos a propósito de la vibración. Consideremos, ahora, la sílaba Om. Si decimos Om Mani Padme Hum de cierta forma y lo vamos repitiendo durante unos minutos escasos, nos será posible engendrar una vibración de una fuerza fantástica. Así es que debemos recordar que los nombres tienen un gran poder y los que han pasado ya de esta vida no deben ser llamados indebidamente y nunca en momentos de tristeza o de pesar, ya que no tenemos derecho a obligarlos a sufrir y castigarlos por nuestros propios sufrimientos. ¿No han sufrido ellos ya bastante, por ventura? Podemos extrañarnos de por qué venimos al mundo y sufrimos la muerte, pero la respuesta es que, con la muerte, nos refinarnos, ya que el sufrir, cuando no es excesivo, nos ennoblece. También debemos pensar que en aproximadamente todos los casos, se dan ciertas excepciones, ningún hombre ni mujer alguna es víctima de sufrimientos o tristezas mayores de las necesarias para su refinamiento interior. Podéis daros cuenta de lo que decimos, pensando en alguna mujer que se desmaya de tristeza. El desvanecimiento es meramente una válvula de seguridad, para evitarle un sobrepeso de tristezas, de manera que nada llegue a perjudicarla de veras. A menudo, una persona que ha soportado una gran pena, enmudece de dolor. En este caso, también, la mudez es una gracia otorgada a quien se queda y al que se ha ido para siempre. La mudez permite al perjudicado darse cuenta de su pérdida y así proseguir el proceso de refinamiento moral, pero, aun dándose cuenta de la magnitud de la pérdida, no se es atormentado en una forma insoportable. La persona que ha dejado este mundo se ve protegida por la mudez del perjudicado, debido a que si no existiese tal mudez, el afligido, con sus llantos y lamentos, causaría grandes pesares y daños al que acababa de pasar de este mundo. Estudiando a fondo el presente curso, teniendo fe en nosotros y en los grandes poderes de esta vida y de la venidera, también vosotros seréis capaces de entrar en contacto con los que han salido de este mundo. Es posible practicar lo que decimos, por medio de la telepatía, también a través de la clarividencia o también valiéndose de la escritura automática. En esta última, con todo, hay que guardarse de las imaginaciones torcidas, hay que controlar la imaginación, de manera que el mensaje escrito, en apariencia subconscientemente, no emane de nuestra conciencia o de la subconsciencia, sino directamente de alguien que ya no está en nuestro suelo, pero que nos está viendo, mientras nosotros, por ahora, no podemos verle a él. Tened buenas esperanzas, conservad la buena fe, ya que mediante ella podréis obrar milagros. Se ha escrito que la fe mueve las montañas. Y es bien cierto.